Hoy solamente voy a socializar 3 procesos, pero hay muchos más. Quiero contarles rápidamente, antes de hablar puntualmente del tema que escogí de la materia, que una de las primeras, digamos, incógnitas que llegaron a mí en el momento en que asumí ser maestra de historia del arte para futuros actores y directores es, bueno, ¿y esto de qué sirve? Yo vi la materia siendo estudiante acá y para mí fue muy importante. Digamos que yo era una estudiante muy juiciosa. Es el maestro, ahora que el maestro Prada lo puede corroborar. Era una estudiante muy juiciosa y una de mis principales juicios era con la teoría. Y pues eso hasta el día de hoy me ha servido. Entonces, digamos que esa gran pregunta afortunadamente tuve respuesta. También con estos ejercicios de visitar museos. Casualmente el primer semestre que yo trabajo acá, me encuentro con que en el Museo Nacional, nos vamos para el Museo Nacional con los grupos de trabajo de los estudiantes de ese momento, y nos encontramos nada menos y nada más que con una exposición de Lorenzo Jaramillo. Y para nosotros fue, para mí fue, mi respuesta. ¿De qué nos sirve a los de escénicas meternos con el problema de lo plástico, de la historia del arte? ¿Eso para qué? Pero cuando encontramos a Lorenzo Jaramillo, y más adelante descubro que Luz Marina Lamos, que es una historiadora muy importante, escribe un libro sobre la conexión de lo plástico y lo escénico, donde hace alusión también a Lorenzo Jaramillo. Para quienes no saben, Lorenzo Jaramillo es el hermano de Rosario Jaramillo. Para quienes no saben quién es Rosario Jaramillo es una de las actrices más importantes que trabaja con Ricardo Camacho. Para quienes no saben quién es Ricardo Camacho, Ricardo Camacho es fundador y director del Teatro Libre. Entonces Lorenzo Jaramillo es un artista plástico colombiano muy importante, de familia prestante, pues los Jaramillo de Colombia son súper importantes, esa familia. Entonces él es una persona que estudiaba artes plásticas en la Nacional, pero que puede tomar la decisión por su nivel económico y prestante, de abandonar la carrera en la Nacional e irse a vivir a Francia y a otros lugares de Europa, más o menos sobre los años 80, 70, sí. Y pues allá descubre cosas como el impresionismo, y bueno, se encuentra con grandes movimientos, y es como uno de los artistas colombianos que empieza a traernos información y a contextualizarnos con lo que está pasando en el arte en Europa en las décadas de los 80 y los 90, y cuando regresa a Colombia pues se convierte en el escenógrafo principal de Ricardo Camacho. Entonces fue muy lindo ir al Museo Nacional y encontrar, por ejemplo, que parte de la curaduría era escenografías y máscaras y bocetos de él para vestuarios y maquillajes de su hermano. Entonces eso para mí fue muy puntual, fue muy importante, y ahí como que empecé como a tejer y poder llegar con los estudiantes, a abrirme a esa posibilidad de vamos a aprender entre todos, que ustedes saben que es como uno de mis lemas, como coordinar un proceso donde ustedes aprenden conmigo, yo aprendo con ustedes y entre todos encontramos el conocimiento, los datos, pues que ahora se pagan, ¿no? Porque los datos ahora se pagan y uno los tiene en el celular. Entonces, hay mucha información que está ahí, pero que entre todos la podemos encontrar y podemos llegar a descubrir cosas. En ese orden de ideas, yo empecé a diseñar como una serie de ejercicios, pues como a nosotros nos congrega un Dios que se llama el Dios Cóndor, que está en la nube. Y a ese Dios Cóndor yo tengo que darle informes, ¿cierto? Entonces, pues se programaron unas actividades evaluables. Yo no hago parcial escrito, sí hago parcial, pero no escrito. ¿Por qué no hago parcial escrito? Porque ellos son actores y se saben aprender muy bien los libretos. Pero como no va a haber más funciones, sino solo una, entonces ellos no van a volver a repasar ese libreto. ¿Qué quiero decir con esto? Como docente a mí no me interesa trabajar con la memoria a corto plazo del estudiante, sino con la memoria de largo plazo. Entonces los parciales y los trabajos que yo realizo en la clase son trabajos muy puntuales, donde se trabaja desde lo sensorial, un poco lo que la maestra Cristina acabó de mostrar, es un poco como eso de cómo me apropio del conocimiento y cómo lo hago mío. Entonces es muy lindo lo que acabamos de ver porque se trata de eso. Entonces,
por ejemplo, cuando nosotros hacemos el estudio del Paleolítico, los estudiantes hacen el ejercicio de traer una piedra y traer remolacha y traer zanahoria y traer todo lo natural con lo que ellos puedan llegar a generar pinta y hacernos la pregunta, perdón por el término, ¿cómo carajos hicieron hace no sé cuántos 1.000 millones de años para pintar un rinoceronte en una cueva? ¿Sí? Entonces, esa es como la primera pregunta que nos hacemos y nos vamos para el sótano, por ahí en foto. Nos vamos para el sótano y empezamos a pintar y a tratar de plasmar. Entonces yo les digo a ellos, basados en la lectura de Hauser, que dice que el hombre del Paleolítico era un hombre mago y que él lo que hacía era plasmar sus ideales y sus propósitos en esa piedra. Entonces, si ustedes ven esos rinocerontes que están pintados, cazados, lo que asegura Hauser es que ellos pintaban el rinoceronte y lo veían ahí y ya era una realidad que ese rinoceronte había sido cazado. Era un acto de fe, un acto de magia. Y entonces yo los pongo a ellos a que en la piedra pinten su sueño. Y cosas como esas para preguntarnos y tratar de entender cómo hacemos eso. Trabajamos con las piedras en Paleolítico, Neolítico, luego hacemos una feria de civilizaciones donde intentamos entender las civilizaciones antiguas, ellos montan sus stands con las ferias, todo. Luego lo grecorromano lo trabajamos con un foro virtual y aprovecho este término virtual. Para mí, yo me he metido mucho con este terreno de lo virtual. De hecho, en este momento, maestro, empecé un diplomado que está ofreciendo la universidad sobre educación virtual y para mí ha sido muy gratificante trabajar también la materia de Cátedra Caldas, que es bimodal, y estamos metidos con todo este chicharrón, porque literal es un chicharrón de la plataforma, pero estamos tratando de que se deschicharrone. Entonces, estamos en eso. Y para mí es muy importante lo virtual, entonces ya nosotros manejamos unos grupos en Facebook que se llaman así, Historia del Arte 1 2018-3, Historia del Arte 2 2018, y en ese grupo de Facebook empiezan a pasar cosas interesantes. En ese orden de ideas hay varios procesos, pero yo puntualmente quiero hablar de uno, que es uno de los últimos procesos que ellos hacen, ya en Historia del Arte 2, que es este, que se llama Generando Vanguardia. Digamos que muy respetuosamente con el sílabus, con estas actividades que yo les cuento, con lecturas, obviamente trabajamos con Hauser, con Gombrich, con Umberto Eco, con Barini y otros autores importantes. Toda la bibliografía que yo trabajo la obtuve por medio de unos contactos con los maestros de la maestría de Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Entonces fue como muy valioso tener esa bibliografía y yo trabajo con algunos de sus textos, hice una selección como los más sencillos porque pues no podemos estar en nivel maestría en Historia del Arte 1 para actores y directores, pero sí, digamos, Hauser, Gombrich y aún Umberto Eco no es tan lejano y tan difícil de leer para nosotros. En esto de Generando Vanguardia, pues ya es en Historia del Arte 2, ellos han hecho todo un recorrido lineal y llegamos pues al siglo XX. Y cuando llegamos al siglo XX, pues viene este gran tema de las vanguardias. Y para mí como docente sería muy fácil, y de pronto para ellos también, digamos, ustedes son mi grupo de estudiantes, entonces, tu fauvismo, tu futurismo, tu cubismo, tu expresionismo, tu pop art, tu expones, los ven todos ahí, como dice Jaime Garzón, que la educación es así. Entonces, no. Lo que hacemos es que toda esa indagación la hacemos a través de unos materiales que están que yo les subo al grupo. Hay un documental sobre vanguardias muy valioso, dura 1 hora y es muy puntual. Vemos ese documental. Hay un texto, un PDF también muy valioso sobre vanguardias. Ellos leen ese texto. Y hay un capítulo de Baril que se llama Vanguardias y Kitsch. Trabajamos sobre ese capítulo, pero lo que ellos deben presentarme a mí dentro de su proyecto, dentro de este tema, y como parcial actividad evaluable del tema es una vanguardia. Ellos generan su propia vanguardia, donde lo primero que ellos hacen, parte del estudio también, es, bueno, aquí esto ya lo hablé,
Lo primero que ellos hacen es cómo se escribe un manifiesto, porque lo primero que hacemos es entonces encontrar los aspectos concluyentes de lo que es una vanguardia. Rápidamente lo voy a socializar. Vanguardia es un concepto bélico. La vanguardia sabemos que es el ejército que se hacía de primeras en la guerra. Y siempre detrás de una vanguardia había una retaguardia. Entender que las vanguardias surgieron en un contexto de Primera y Segunda Guerra Mundial, eso lo sabemos. Pero entender que el nombre es tomado de la guerra y se traslada acá, donde ya eso nos dice un montón de cosas. No estamos haciendo arte para ser famosos. No estamos al frente de unos artistas que les pagan para que hagan arte. Eso fue hace mucho tiempo. No estamos al frente de unos artistas que creen en un Dios o que les hacen creer en un Dios para que hagan arte en función de un Dios. Estamos al frente de unos artistas que vivieron una guerra. Para nosotros es muy cercano con Bertolt Brecht. Sabemos que era una persona que hacía teatro y luego le tocó ir a ser soldado de guerra. Cuando él vuelve a hacer teatro, obvio, la vida le había cambiado un poquito, ¿no? Entonces el teatro que él empieza a hacer es un teatro muy diferente al que hacía antes. Y todos estos artistas pasan por este proceso. Yo siempre pongo el ejemplo de la escena del pianista. Cuando este pianista está intentando tocar el piano y comienza la guerra. Y él quiere seguir tocando, pero evidentemente no puede hacerlo. Y eso era lo que le pasó, eso fue lo que le pasó a todos los artistas en ese momento. Entonces, artistas que vivían en medio de la guerra, que la vivieron. Nada distante a los estudiantes de la SAB, a los maestros de la SAB. No es la Segunda Guerra Mundial, no es la Primera Guerra Mundial, pero si es Uribe, si es Santos, si es... En fin, la guerrilla, el posconflicto, son cosas que nosotros no podemos ignorar. Entonces es un concepto bélico de agresión y de defensa, una actitud de oposición. La vanguardia tiene una característica y es que siempre se va a oponer a algo. Cuando uno comienza a leer, entonces no, que los futuristas iban en contra del impresionismo, que los cubistas iban en contra del futurismo, todos iban en contra de todos. No se parece a la SAB, eso no pasa. Necesidad de un cambio. Están pasando cosas que a mí no me parecen. Venga, yo planteo esto porque yo quiero que esto cambie. Eso lo hacían con las vanguardias. Generar conciencia. Por ejemplo, en el manifiesto de los futuristas hay una parte que dice: no queremos más arte en los museos. Y empiezan a hacer como una conciencia de para qué revisamos la historia si lo que importa es el futuro. Y ellos quieren generar una conciencia. Lo más curioso es que hoy en día uno va a un museo y ve cuadros futuristas. Chistoso. Pero bueno, eso era lo que ellos querían. ¿Listo? Generar conciencia, plantear acuerdos. Y lo más importante, y es en lo que yo me baso para que ellos hagan su ejercicio y generen su vanguardia, es que tiene que ser desde su individualidad. Yo no les opongo tu vanguardia se va a llamar así, no, porque no tiene sentido. En este momento de la vanguardia, una de las cosas que encontramos cuando las estudiamos es que cada artista encontró su individualidad y que de hecho algunos de ellos participaron en varias tratando de encontrarse ellos mismos como artistas, ¿cierto? Entonces desde esa individualidad ellos pueden escribir en su manifiesto, como lo dijo el presidente Santos, lo que se les dé la gana, lo que ellos quieran escribir, lo que ellos quieran manifestar. Entonces voy con Valeria Duarte. El manifiesto de Valeria Duarte, acá lo tengo. Yo sé que les va a gustar mucho. Ay, perdón. Me salté acá. Se llama El teatro no tiene nada que ver con abuso. Con el permiso de ustedes lo voy a leer. El teatro es vida, es pasión, es verdad, es historia, es arte, es libertad, es diversión, es sonido, es palabra, es cuerpo, es voz, es llanto, es confrontación, pero definitivamente el teatro no es abuso. Aquí está mal, lo voy a corregir una vez, esa Valeria sí ve. Hacer teatro en un país como Colombia, un país que le dice no a la paz y sí a la corrupción, un país para quienes el teatro, el artista es un marihuanero, un vago y no una persona útil para la sociedad,
Un país lleno de paradigmas, ya de entrada es lo suficientemente complicado como para quienes lo transmiten a las nuevas generaciones lo hagan desde el terror, desde el abuso de autoridad, desde la imposición, y no quiero que se malentienda porque la disciplina, el rigor, pasión, amor y respeto que requiere el teatro no tiene nada que ver con el grito de un maestro que pretende hacer sentir inferior y pisotear la integridad de una persona con el deseo de aprender. Hay que evolucionar, maestros. Incluso en los medios de enseñanza hay que olvidar y dejar atrás esos métodos pedagógicos agresivos para transmitir esa pedagogía que termina por convertirse en enemiga, esa que hoy se encuentra inmerso en el espacio académico. El día de mañana puede llegar a ser colega del oficio. La responsabilidad que tiene el maestro frente a su estudiante es en verdad impresionante. No todos los actores tienen la cualidad de enseñar. Enseñar es un don con el que no cuentan todos. El maestro debe ser idóneo, y con esto no quiero decir que tiene la última palabra, porque no es así. Es un punto de vista, un referente, y dicen por ahí que la grandeza del maestro es precisamente la grandeza de los estudiantes. El peor aprendizaje es aquel que se recibe desde el medio desde el miedo. Y es que el miedo y el respeto parece que se confunden, pero son conceptos completamente diferentes. Es sorprendente cómo maestros, que son actores de profesión y como actores saben cuáles pueden ser las indicaciones o comentarios precisos para hacer que florezca un actor, hacen todo lo contrario y parece que pretendan bloquear de forma directa al aprendiz. Es tanta la responsabilidad que el maestro tiene que una experiencia con un mal maestro puede incluso generar odio por algo que empezó por una gran pasión. De nuevo, no quiero que se malentienda lo que digo. No se trata de consentir al actor y de decir todo lo que hace está bien, porque como estudiante nos encontramos en un proceso continuo de aprendizaje y está claro que la autoridad es directamente proporcional al conocimiento de la mejor manera para lograr grandes profesionales del oficio y no utilizar el rol para desfogar todos los traumas y decepciones. Un verdadero maestro debería estar en la capacidad de despojarse de esto a la hora de compartir su conocimiento. Ahora bien, parece que vivimos en un país donde nos forman para ser obreros, trabajadores, no jefes, seres obedientes de ningún tipo de criterio. Como aprendiz, no puedo darle la autoridad a un maestro de determinar si soy o no bueno para el oficio. Yo soy el único que tiene el poder para determinar algo como eso. Nos hace falta carácter desde nuestro rol como estudiantes. En todo caso, quiero mencionar que un buen aprendiz es un buen actor, debería contar con las 3D, que son decisión, disposición y disciplina. Son los recursos más importantes de la creación de un buen profesional y desde nuestro rol también tenemos una enorme responsabilidad. Bueno, hacérselo circular a todos los maestros. Un momento. Es que ese era su manifiesto, pero parte del parcial es el producto. ¿Qué desarrollas tú con ese manifiesto? Valeria hizo un experimento social y fue publicar su manifiesto en el Facebook, donde inmediatamente el primero que reaccionó fue el maestro Dubiante. Lo voy a leer, ustedes pueden, si son amigos de Valeria Duarte, o pues háganse amigos de ella. Sigan la historia del Facebook. Ya va a ser famosa esa. Valeria, ahí se ve lo que luego Diego Zamora. Y varias personas, compañeros, bueno, una cantidad de cosas. Ella simplemente dijo, voy a dejar por aquí algo que escribí hace unos días. No dijo ni cómo, ni por qué, ni quién fue. Entonces, pero pasó algo súper interesante y es donde yo digo, vale la pena de pronto que lo que pasa al interior del aula, porque es cuando tú logras que el estudiante no haga el trabajo por su nota, sino para que pasen cosas realmente. Entonces resulta que ella en este momento está en un proceso y aquí pasaron cosas, pero en el proceso en el que ella está, no les voy a contar el chisme completo porque no me autorizaron. Voy a contar por encimita lo que pasó. Ella llegó el sábado a la clase, ya como que era la clase
de mostrar producto y de decir, bueno, ¿qué pasó con los manifiestos? Y llegó a contarnos que cuando ella publicó eso, el maestro con el que están trabajando en este momento, en el grupo de WhatsApp que tienen como grupo, dime que no escribiste eso por mí. Y ya, no, maestro, es algo que yo siempre lo he pensado enlazar. No, pero ¿cómo así? No sé qué. Y se lanzó todo, o sea, empezaron en el grupo de WhatsApp que tienen en ese proceso en este momento, un diálogo. Y yo escuché los audios del maestro, donde el maestro les decía, no, es que él es egresado, como varios de nosotros. No, es que Pavel, es que Dixon, es que yo aprendí así, pero de verdad, perdónenme, no sé qué. Y dice ella que a partir de esa reflexión que entre todos dialogaron y generaron, el proceso cambió y que ha fluido mucho más y ha sido mucho mejor para todo el grupo el diálogo con ese maestro. Ella me dice, yo no lo escribí por él, pero él se sintió aludido y sirvió. Entonces, cuando ella me leyó este manifiesto en la clase, todos hablamos. Yo siempre cuento mi anécdota. Una de las primeras veces que yo presenté una escena acá, el máster Cantillo me dijo, mira, Vélez, tú tienes piernas de secretaria y al lado queda el seno. ¿Ustedes cómo creen que yo me puse a llorar? Yo soy malísima, esto no es lo mío, me voy de la sala. Pero yo tengo un espíritu fuerte y me pude sostener a pesar de esas fuertes críticas. El maestro Cantillo, pues yo lo amo, pero de pronto no fue una agresión. No, yo lo quiero mucho, de verdad. Pero yo siempre que lo veo, yo así, pero el punto acá es que a qué los queremos llevar y qué es lo que quiere motivar Valeria. Si es un llamado al respeto, que de pronto la SAP no puede estar alejada de lo que la sociedad está pidiendo, y ese llamado al respeto y al no maltratarnos, entonces tapémonos la cara y no sé qué, y aquí en la SAP seguimos en lo mismo, no. O sea, pienso que es un diálogo con los maestros, donde lo que Valeria pide es no que nos volvamos flojos, pero tampoco whiplash, ¿sí? No sé, los que han visto la película. Ese nivel whiplash, en realidad lo que hace, miren, yo tengo compañeros que no terminaron y que uno los ve por ahí y dice qué pesar que no terminaron. Y mucha gente deserta y se va por esa presión. Pero yo quiero decir algo más antes de pasar a otro manifiesto. Como docente, yo me he sentido agredida también por estudiantes que tienen esa actitud. En una de mis observaciones docentes de hace varios semestres, dice textualmente, la maestra Geraldine Wells es una mediocre, no apta, no sé por qué está en esta escuela y quién permitió que fuera docente de esa manera. Y yo, guau, ¿me quiere? Eso fue hace varios semestres. Yo agradezco eso porque eso me hizo replantearme, organizarme, decirme, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Pero yo pienso que no son los términos en que ustedes deben escribirle a un maestro aprovechando ¿cómo se llama? El anonimato de la evaluación docente. Que pienso que es algo recíproco que todos debemos trabajar, porque sé que en algún momento maestros también han sido como agredidos. Y yo pienso que el exigir no tiene nada que ver con agresión, y estoy completamente de acuerdo con Valeria. Y bueno, si ustedes quieren ver los resultados, las preguntas, eso fue lo que pasó con este manifiesto y con esta vanguardia de Valeria. Voy a socializar una más y luego le doy el paso a Cristian. No voy a leer el manifiesto, solamente les voy a contar que se llama Deconstruyendo el falocentrismo. Lo hace Lalo López, pero también está Paula Gamboa. Esto fue el semestre pasado. Bueno, si ustedes quieren el texto yo se los puedo hacer llegar porque no tengo tiempo de leerlo ahora, pero básicamente ellas escriben un manifiesto donde le piden a los hombres, y tiene una parte donde dice, le hablamos a las mujeres con vulva y sin vulva, como que también la mujer se dé un lugar y un respeto. Y el experimento social que ellas hicieron, esto ya ustedes no lo van a encontrar porque ellas lo quitaron ya de las redes, pero pues no sé, los que conocen a Laura, ella es fotógrafa muy buena. Entonces ellas se hicieron unos estudios fotográficos donde hicieron todas las técnicas que usan para que las modelos se vean re mamacitas y llegaron a estas fotos. Pero también se tomaron fotos recién levantadas y querían simplemente demostrar que lo que ellas escriben en su manifiesto no es mentira. Entonces vemos que
Evidentemente, ellas hicieron la prueba por una jornada, digamos una mañana, dejaron la foto y luego entonces vieron que la foto, mamacita, tenía 90% de me gusta, 6 comentarios, y los comentarios eran como, oye, sube más fotos así, como te ves de linda, mamacita, mientras que la otra fue completamente ignorada. Claro, y sigue siendo la única. Entonces eso era como lo que ellas querían manifestar. Y acá vemos a Paula exactamente igual. Bueno, en este caso suponemos que fue por el chiste de la comida y todo, que esta foto también tuvo algunos me gusta, pero no tantos como la foto pues de portada de revista Mamacita. Todas tenían estas fotos, pero no, ellas no alcanzaron a enviarme la información, pero fueron 5 estudiantes que hicieron esto. Solamente les voy a leer como una parte, porque es un poco extenso el manifiesto, pero aquí está para que ustedes vean. Ellas hacen toda una contextualización sobre lo que es el falocentrismo, cómo ha venido evolucionando, pero también cómo se va dando. Entonces, la oposición. Nos oponemos a la belleza estereotipada de la sociedad que circula en los medios de comunicación. Nos oponemos a estar psicológicamente afectadas por pretender alcanzar dichos cánones impactados directa o indirectamente por la publicidad. Creemos en la belleza como la variedad de las posibilidades del cuerpo, la mente y el espíritu. No aceptamos el pensamiento hombre fuerte, grande, protector, mujer bonita, delicada y débil. Rechazamos rotundamente la violencia en contra de la mujer en cualquiera de sus formas. Un buenas tardes, mamita linda, dicho por un desconocido en la calle con más acción que en la palabra que en una obra de teatro griega, nos hace sentir más impotentes, débiles y violentadas que si nos tocaran alguna de nuestras partes íntimas, y lo peor, algunas de nuestras partes íntimas, y lo peor es que nos sucede a diario. Bueno, aquí dicen el experimento social que van a hacer, que lo hicieron evidentemente, y los métodos de transformación, pues que también sugieren algunas cosas, pues ahí está. Entonces, pues esta es otra vanguardia que se llamó Deconstruyendo el falocentrismo. Y pues para terminar con otro ejemplo, hay muchas vanguardias. Yo estoy mirando cómo hago para que todo ese material quede en algún lado publicado, organizado, sobre todo porque la materia se transformó. Entonces no sé si este ejercicio va a caber en la otra que tengo que revisar. Dadaístas, sino asavistas. ¿Cómo? Manifiestos asavistas. No sé. Pero de verdad, solo pude entrar por tiempo y eso, pero créanme que hay muchos más, que yo disfruto mucho este proceso. Y bueno, les dejo con Cristian. ¿Qué necesitas? Qué triste que no estén los demás maestros, o sea, únicamente nosotros, porque los demás maestros son los que tienen que anunciar estas asignaturas. Sí. ¿No? O sea, la pelea de nosotros es... Esa es la visión, o sea, de cuál es el punto de vista de los maestros, separar para... Las independientes que llaman. O sea, no tenemos el ojo de los maestros de porque prescinden de lo que hacen. Buenos días, tardes o que sea. Buenos días. Para los que no me distinguen, soy Cristian Cito, aunque sí, ya estoy ya terminando las apps, Dios quiere ya. Digamos que siempre he sido el punto aparte de muchos lugares y me reitero como Cristiancito es porque en alguna ocasión alguna profesora me dijo: usted no se deje decir Cristiancito porque usted no es pequeño. Baila, parce. Yo soy grande si me digan pulga. Sencillo, o sea, el nombre no te determina desde que tú le determines la fuerza. Y esto ha sido una consecuencia, una conclusión de que siempre he sido el punto aparte de muchas cosas. Como yo entré a la SAP por vestirme como me he visto, inclusive en un mundo de inclusión como es la SAP, también fui rechazado. ¿Sí? De hecho estaba dentro de la SAP y los celadores iban hasta donde yo estaba y me pedían el carnet para sacarme. Y creo que todos de cierta manera entramos en un juego de señalar al otro como lo vemos, pero también somos víctimas de que nos señalan porque soy hombre y quiero usar tacones. Es problema tuyo. Mi problema no es de tacones, mi problema es de que me quiero vestir ancho y no quiero usar colores y visto siempre en blanco y negro. Esto es una estética que nosotros hemos desarrollado a través de toda una corriente artística, porque el hecho de ser rapero no me hace ni negro ni bruto, sino simplemente me ha hecho pensar el mundo de una manera diferente a través de la calle, que fue donde me crié, y resignificando el valor de la calle.
Cuando yo empiezo a trabajar, empiezo como a los 10 años, porque toda mi vida he estado en el hip hop, y empiezo a rapear, pero entonces yo me empiezo a cansar de que el universo del rap es muy monótono y muy lo mismo. Digamos que las esferas externas al hip hop, como lo son ustedes, tienen una visión muy sesgada de lo que es rap. ¿Sí? Y si yo te digo rap, piensas Transmilenio, piensas marihuana, piensas hip hop al parque, que bueno, eso es otro tema. Sí. Pero realmente no, el hip hop nace como una herramienta de transformación y el movimiento hip hop es el único movimiento que tiene un certificado y una acreditación ante la UNESCO, que va en el 2001. Pero eso lo desconoce incluso la mayoría de la población del hip hop. Entonces yo empiezo a sobrar un poco en esto y a sentirme que dentro del hip hop le hace falta algo, de que tú escuchas 7 canciones y las 7 son iguales, de que al mismo rapero le cambias 7 beats y es el mismo tema, incluso la misma letra y la misma forma de decir, porque hay escritores como Nacho o incluso Residente que desde la misma posición plana son muy variados en el léxico que ellos manejan. Son estéticas también que se encuentran. Pero entonces yo me empiezo a aburrir un poco porque en escena tú ves que sencillamente es lo mismo y lo mismo. Y para divertirte te trabas, entonces esto no es lógico en el arte, bueno, de cierta manera. Y me cruzo con que empiezan a dar unos talleres de teatro, como a los 14 años que yo tenía. Y ahí fue cuando yo empecé a meterme en este cuento del teatro. Y dije, bueno, sería bacano meterle esto al teatro, al rap, y traer una apuesta distinta. Pero eso también me abrió la puerta a conocer otros mundos, como conocer las artes escénicas, el cine, en fin. Y esto me empieza a transformar también mi producto, porque tus productos son el reflejo de lo que tú haces y de lo que tú eres. Producto de eso nosotros empezamos a trabajar con mucha gente, antes de entrar a la SAB, entrando a la SAB, de hecho hay mucha gente como Palmi que ha trabajado con nosotros. Está Daniel que también ha trabajado conmigo, está mi hermano que es el negro, Juan Pardo. El maquillaje lo hace también con una artista plástica muy buena acá de la SAP. Entonces creo que la SAP me ha apoyado mucho para este proceso de creación de lo que nosotros llamamos Cook Magnet, que es el magnet grande en latín, aunque mi cuerpo sea pequeño, me importa un poco. Entonces empiezan a hacer el proyecto de combinar la música con el hip hop a ver qué sale. Y nosotros empezamos a presentar una estética donde hay una performance, donde se buscan otros recursos sonoros, otras formas de expresión, incluso tratar un poco de cantar, así no canto, en nuestros productos para compartírselo al hip hop. Pero oh sorpresa que dentro del hip hop ha sido un rechazo porque dicen esto no es hip hop, esto no lo representa y esto no es lo que nosotros llevamos haciendo desde los 90s, siendo que el hip hop nació más antes, pero en fin. Muchísimo antes. Entonces hemos ido a consecuencia de eso. Mi Cook Magnet, que soy yo, y todo mi equipo de trabajo está un poco afuera porque sale del movimiento underground, que no lo llamamos hip hop sino lo he terminado underground, que es esa gama que no quiere salir de la pobreza ni siquiera mental, esta gama que quiere seguir haciendo su propia música, y a nosotros las propuestas distintas como que nos ha sacado un poco. Pero para sorpresa de grado de mi equipo de trabajo hemos tenido un gran recibimiento por parte de la gente de la fuera de la cultura, y pues ustedes sí pagan una boleta y debe ser eso, ¿cierto? Sí, esa es la otra, muchachos, le pidan rebajas a un compañero que hace teatro, hombre. Ayudémonos también entre nosotros, porque es muy cagada que yo te voy a vender una boleta y tú me pidas rebajas por mi trabajo, y creo que todos queremos eso en el futuro. No lo voy a leer completo porque es muy extenso. Un segundo. Entonces, bueno, como vemos acá es un proceso que es de ellos, entonces aquí la conexión con la clase, ¿por qué se da? Porque en el momento en que yo los llevo, como en este estudio de la vanguardia, ellos encuentran el espacio para generar el manifiesto del producto que ellos ya tenían. Pero además, pues, crean una canción. O la concluyen. Creo que Alcanza como que ellos encuentran una canción que están creando, la encuentran como en concordancia con el producto que yo les estoy pidiendo. Entonces, yo acepto ese trabajo, para mí fue muy válido porque precisamente se trataba de eso, pero además él no lo va a leer todo, pero la elaboración del manifiesto de ellos, como él lo dice, es una cosa que viene desde hace varios años. Tal vez hasta ahora se sentaron a escribirlo directamente, pero venían mucho tiempo escribiéndolo en su mente. Entonces fluyó y fue un producto, y pues por esa razón él lo está presentando en este espacio, porque el manifiesto sí fue el resultado de la clase, pero que ellos lo pudieron conectar con lo que están haciendo ya por fuera, y pues eso a mí me parece fantástico. Sí, realmente el chance de escribirlo y redactarlo como tal, sí se dio en el espacio de la clase. Y fue la conclusión de lo que yo llevaba haciendo con mi equipo de trabajo, y fue como, pues hagámosle por ahí, ya que se nos da el espacio. Nuestro proyecto se llama Rap Teatro para nuestro pueblo, dedicado a todas las personas que atacan la evolución del arte y se niegan a la transformación constante de la vida.
¿Hasta dónde un movimiento cultural que aboga por la libertad se convierte en un mecanismo de presión? Desde siempre, los seres humanos se han segmentado en grupos poblacionales con características comunes que los identifican como un solo cuerpo, y de esta manera estos cuerpos sociales adoptan costumbres, creencias, formas de comportamiento y expresión, e inclusive sus manifestaciones artísticas y culturales. A partir de los años 60 surge un tipo particular de agrupaciones o tribus. Tribus que ya no pertenecen a un ambiente rural, sino que más bien pertenecen a la nueva selva, la de cemento. Una de ellas ha trascendido más en el tiempo y se ha convertido en los hitos culturales de las diferentes generaciones, al punto de considerarse nuevas naciones expandidas en diferentes lugares del mundo. Estas naciones, como el rock y puntualmente el hip hop, iniciaron como movimientos subversivos de las calles que desobedecen de una manera más inconsciente la presión cultural a la que se enfrentaban los jóvenes de las diferentes épocas, y han tenido tanto impacto a lo largo de la historia que se han convertido en fuentes de influencias para industrias como la moda, el cine e incluso la industria de la música. Y es justo a este punto donde se pretende llegar, el tema de la música y de su creación. La música, como las artes, es una manifestación propia de su tiempo y un lugar determinado, y no puede ser encasillada a un purismo específicamente hablado respecto a una forma de hacerse o distribuirse. Concretamente, este documento habla de un hito cultural que actualmente demarca la industria mundial de diferentes mercados, pero que tiene un suelo cultural arraigado desde hace muchos años, por el cual esta confrontación actualmente es justamente la cultura hip hop y sus consecuencias culturales. Más adelante hablamos un poco de, nos oponemos realmente a la falta de deseo de evolucionar, a la segregación. Acudimos al primer principio que se consigna en la Declaración Universal de Derechos del Hip Hop, que les decía que está firmada ante la UNA, que es sé tú mismo. Hablamos un poco de la música y manifestamos que el hip hop no solamente el rap que se escucha siempre en el Transmilenio, sino que hay diferentes géneros que pasan desde el dubstep hasta el hard hip hop, el trap, que hace parte de la cultura del hip hop, el reggae, el hip hop reggae, y también el reggaetón, aunque acá en Latinoamérica lo intenten separar. Hablamos también de que defendemos la bandera de que el rap ha sido nuestra bandera de entrada a los diferentes mercados. El rap como fraseo ha sido lo que nos ha permitido entrar a otros géneros, ¿sí? Y ha sido lo que en los 90 grupos de merengue rapearon, y nuestra bandera fue esa. Adelante, mi gente, siga Proyecto. Ahí va. Entonces, también hablamos un poco de que la industria musical es industria musical y que todo proceso también merece ser lucrativo, porque tú tienes que vivir de algo, y más a lo que le estás dedicando tanto tiempo. Entonces nos negamos rotundamente a que el underground diga que tú no puedes ganar plata por hacer música, por escribir rap. Realmente yo cobro por mi trabajo porque es a lo que le dedico toda mi vida, y es por lo que he perdido varias materias. Sí, pues sí, de hecho yo perdí. Ahora entiendo todo. Yo perdí, de hecho, esta materia el semestre pasado justamente por presentaciones, pero pues creo que si son tus sueños debes aspirar por ellos. Está repitiendo. La Pero está solución, repitiendo muy bien. era por algo. Era por algo. La solución es una nueva cultura. De ninguna manera se está planteando una nueva cultura, tampoco rehacer la que ya está. De lo que se plantea desde Nación Se y todo el equipo de la familia Puc Magna es justamente resaltar esos valores que desde hace más de 30 años se han recopilado por mérito de la intención. Es hora de dejar de lado las diferencias y unirse, de dejar de lado la neofobia y aportar un camino de crecimiento a estos momentos. Esto, a manera de conclusión, declaramos que somos fieles a la cultura hip hop y trabajaremos por ella, pero no vamos a trabajar por una población que no le interesa crecer, que la rechaza, que tiene miedo a una nueva performance, a combinar la escena musical con la escénica y encontrar nuevas estéticas, a combinar la música con otros sonidos, e incluso a vender nuestro trabajo, más no nuestros ideales, con continuar con nuestros personajes, con el maquillaje, con el vestuario, y dejar nuestro sueño marcado, de seguir haciendo lo que se nos dé la gana, de no tener miedo al cambio. Para todos ustedes habrá más rap teatro para nuestro pueblo. Pues hágale usted sin ti. Sí, en vivo. En vivo. ¿Qué pasa? A capela, ahí de una. No, tengo la canción terminada, la pista. Capela. ¡En vivo! Con Cristian, con Cristian, Bueno, hágale.
Hágale, Cristian. Queremos decir que nosotros nos pintamos, nos ponemos, yo tengo un vestuario personal. Venga, Cristian. Sí. Vaya, Cristian. Yo le hago un big pop. Tenemos, digamos, le hacemos un... Pero esperemos a la canción. Nosotros tenemos unos personajes y unos shows, entonces también, digamos, cuando nosotros pasamos a festivales, lo que nosotros inmediatamente empezamos a recibir comentarios dentro de los resultados, hemos ganado el primer puesto, gracias a Dios, en muchos lugares, es que los ñeros, qué pena, nos dicen que no sabía que para ser rapero había que pintarse la carita y cantar lindo. ¿Cantarte? Sí. Entonces, un poco un producto de la respuesta de la putería es que nació un tema que se llama Delirios de Grandeza, es escrita por mí, y vecino que la escuchen, a ver. No la ay, ya. Sí, ya está, no, Es internet. el video sale en los próximos días y menos en las redes así, CUCP Magna como grande en latino. Aprovechándose de publicidad. Es nueva, salió de hecho hoy. Dicen por ahí que solo sabe actuar con delirios de grandeza y que no es real. Dicen por ahí que solo sabe actuar con delirios de grandeza y que no es real. Benditos sean todos los que quieren que no crezca, harán que todas sus pesadillas mi rostro aparezca. No pueden dejar en paz a alguien que trabaja honesto por intentar hacer algo distinto. Lo molesto, pretextos que rap teatro es payasada, para su falso underground soy una bofetada. Quieren ser aceptados y se llenan de tatuajes, contra su magia suena con ese maquillaje. Es fácil juzgar el estilo de mi tropa, estos colores están la música y no la ropa. Me da risa saber que hay gente que de mi raja llegan a mis conciertos para pedirme baja. Me encantaría que me dijeran que seguro esa cultura rap es droga y balas. Ay, por favor, madura, y podrán difamarme, sepulgarme con su ley para poder juzgar. Tendrán que darme play, dicen por ahí que solo sabe actuar con delirios de grandeza y que no es real. Dicen por ahí que solo sabe actuar con delirios de grandeza y que no es real. Momento, tú y yo no somos iguales, lo tuyo es racio con medias, lo mío versos inmortales, no te confundas criatura, por mi baja estatura, mientras tú me difamas, yo estudio literatura y las vestiduras y dirán que soy blasfemo por llevar el hip hop afuera de la cultura y no tengo compartir tesoros, es que el mundo merece saber yo en los barrios, también antes secuestro y solo quiero yo ser uno con mi pueblo y con mi música, llegar a sus oídos en la mezcla o en la acústica. Lo dije hace unos años, pero sigo siendo el mismo. Es que la evolución es hija del egoísmo y de agregarle el título del rapper de cada piso. Yo seguiré trabajando para ser mejor artista. Si no te quedó claro, entonces bebé y empieza a ver si solo son mis delirios de grandeza. Arriba y que no es real. Dicen por ahí que ya no rapea y que solo hace música por facturar. Conmigo por lo que ustedes piensan. Allá afuera, si es una carrera que quería botarme, yo quisiera para mí, para mí,
quiero ser, quedarme allí quietito hasta verlo envejecer. En estos contar las estrellas y contarles mis historias. Quiero encontrar la paz en esta vida transitoria. Una vida que es película sin opción de pausa, una obra con el otro, sin aparente causa. Una vida que no es vida, sino que es vivida. Una vida que parece una cárcel sin salida. Una vida para sufrir la traición, si te traiciona. Trabajar en lo que toca, pero no en lo que apasiona. No siempre hay que andar por este amargo suelo. Por eso hay que tener una escalerita hacia el cielo. Y lo que quiero, y lo que quiero es una escalera que me lleve al cielo. Y lo que quiero, con caminos de grandeza. No, hagamos entonces una prueba chiquita, beatbox y vamos improvisando. ¿Se escucha? Sí. ¿No puede poner luz, Leonardo? Pues hacemos por frente. La lucecita allá. Tienen un estómago ahí. ¿Pueden poner luz allá? Hay dos taquitos. ¿Sí? Bueno, ¿de quién empezamos hablando? De unas lucecitas, por favor. Y humo. Leonardo, ¿y humo no hay, no? Quiero conciertar la cara. Ay, qué chévere. ¡Bonitos! No, señora, sí, señor. Improvisando de frente al frente de Prada, estando ahí al lado de la profesora amada. Aquí atrás ya está Araki, creo que me va a pegar un traje por no ir al martes. Pero, perdón, maestro, tengo todo, creo, pues ya ni modo, ya estoy aquí en el 125, no me salta si yo vaya corriendo, saltando el bingo, man. Empezó con la oración, diciéndole el momento que voté mi decisión, esperando los momentos para que la turba se mesa, porque llegó la fiesta y la mano sobremesa. Se levanta la mano que sigue cantando, que sigue rápido, acá esperando, me sigue diciendo, se sigue pensando que me vengo relajando. Empieza despacio, dale, cámbiame de ritmo y lo hacemos lentamente. Lo botamos a la mente. Profe, disculpame, yo sé que voy a graduarme, pero es que el monólogo no he podido ensayarlo Que yo estoy haciendo el oso, que estoy un poco ruidoso, voy a ser talentoso en ese monólogo ruidoso que voy a hacer. Me voy a ir de aquí, no sé qué estoy hablando, creo que se me enreda toda la cabeza y me empieza a... Si ves, ya no entro nada, pero bueno. Vuelve. La mano no me falta cuando el mundo no me canse. Quiero seguir diciendo que aquí viva para rato. Que habrá canciones para el mundo y que va siempre mucho gato. Improvisa de frente nuevamente va cantando lo que a la mente le viene. Su palabra va sonando con el flow que se carga. Bota su descarga, siéntelo despacio. A mí la vida se amarga. Deja que la voz no te diga diciendo, porque me está viendo, yo no te estoy oyendo. A barrafas de teatro siempre para nuestro pueblo. Cántalo, la mano levántalo. Cántalo, la mano levántalo. Y digo, ustedes dicen hey, 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 hey. Digo, hey, hey, hey. Digo, hey, hey, hey. Y cuando yo te diga rap, ustedes dicen teatro, rap, rap. Muchas gracias.